Bueno, yo antes de iniciar pues, el debate, ¿no? Yo he estado apuntando, bueno, estaba apuntando las cosas que a mí me parecían interesantes de lo que se ha dicho y que seguramente ni sean las más interesantes. Pero bueno, solo para establecer una línea de debate y que al final no nos dispersemos mucho de lo que estamos hablando en esta sesión, porque hay muchas sesiones y me gustaría que se centrara en el tema, en lo que se está hablando. Pues bueno, creo que he apuntado demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema que nos ha estado hablando Rosa Tera, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, bueno, me ha llamado mucho la atención, lo he discutido muchas veces con ella, hemos hablado de estos términos, ¿no? Cómo el patrimonio, bueno, la cultura en general no consigue financiarse si no se convierte en un producto, ¿no? Y se habla de productos culturales. A mí me gustaría un poco saber qué es un producto cultural, ¿no? O sea, ¿es lo que producimos los seres humanos como colectivo que generamos cultura o qué es lo que estamos llamando por cultura? ¿Esos productos se venden, no se venden? ¿Cómo consigues financiación para estas cosas de productos tan intangibles que no tienen un precio exacto y que es difícil de valorar? Luego también me ha llamado, cuando ha estado hablando de Horizonte 2020 y, bueno, todas las nuevas líneas, ¿no?, de financiación europea, se supone que Europa se está planteando para qué se investiga, ¿no? Sí, y que hay como varias líneas, ¿no? Empleo, crecimiento y eso genera riqueza. Y también me pregunto si la única riqueza por la que puede apostar Europa es por la que genere empleo y la que genere crecimiento. Si no debería haber otras líneas que justificaran la investigación y la participación ciudadana. Y además, también se supone, y digo se supone porque a mí me crea mucha incertidumbre de lo que ponen los papeles, por ejemplo, de Horizonte 2020, a lo que luego es la realidad de los proyectos a los que les adjudican esas subvenciones, ¿no? Se habla de cohesión, pero cohesión sostenible, ¿sostenible para quién? ¿Qué se entiende por cohesión entre empleo y protección social? ¿Estamos construyendo de verdad con esas financiaciones o realmente esas están quedando para justificar un presupuesto vinculado a un proyecto X, ¿no? Y luego también otra cosa que me gustaría que hablásemos es, tú escribes un proyecto, lo mandas a Europa 2020 o a la convocatoria que sea y hay unos señores y unas señoras, ¿no?, que están por detrás y que deciden qué proyectos son los que son susceptibles de tener esa financiación, ¿no? Y nunca se habla de quiénes son esas personas que están allí, porque esas personas tienen la palabra y la capacidad para decidir qué proyectos y cuáles son sus conocimientos a la hora de establecer esas evaluaciones. Y, qué pasa con el tema de los tiempos, ¿no? En todas estas convocatorias, Horizonte 2020 va de 2020 o sea, son 20 años. ¿Cómo se establecen esos tiempos y cómo podríamos nosotros aportar nuestro conocimiento para hablar de la importancia de los tiempos en los procesos y en los proyectos? Luego, en relación a lo que nos ha estado hablando Ernest, pues ha habido una cosa, a ver si la encuentro, que me ha gustado mucho, esto de las cloacas de las industrias turísticas, ¿no? Me ha parecido como una frase ahí súper impactante y que representa mucho de lo que estamos viendo en las industrias turísticas normalmente, ¿no? Todo este turismo de pulsera, todos los problemas que hemos tenido en España con la ley de costas, con estos hoteles que están situados donde están situados, ¿no? Como, pues lo que decía Ernest, ¿no?, que si no hay chimeneas parece que nos está contaminando y cómo afecta esa contaminación a la población que vive allí día a día. Y bueno, también otra cosa que me ha parecido interesante de lo que ha contado es cómo
cuando se habla de la copia de los modelos desde arriba hasta abajo y se plantean siempre los fracasos o los no fracasos y nunca se habla de los éxitos, ¿no? Los éxitos quedan ocultos y esa ocultación de esos éxitos posiblemente tenga una connotación política porque esos éxitos no los detentan las élites políticas o administrativas, sino que son éxitos pequeños que generalmente están de la mano de las comunidades. Entonces, pues bueno, las herramientas que ha presentado, ¿no? Me han dado pie a pensar que lo que hay que hacer principalmente en el uso de esas herramientas es preguntar, ¿no? Preguntar, no solo preguntarnos a nosotros, sino preguntar con la gente con la que estamos trabajando, conocer y sobre todo respetar, ¿no? Respetar, pues lo que decíamos antes, respetar tiempos, respetar formas y respetar opiniones y memorias para poder construir, pues, mecanismos sostenibles y sobre todo para conseguir el bienestar, ¿no?, de todas las comunidades. Luego, en cuanto al hackeo de los museos, ¿no?, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención cuando entro en un museo. Primero, me parece que son siempre discursos tan largos y tan complejos que no, muchas veces cuando trabajas en museografías o proyectos museológicos tienes un concepto tan grande, tan amplio y que va interconectado uno con otro que cuando luego vas a esos museos en realidad tú no conoces esos conceptos. Debería visibilizarse ese tipo de cuestiones para poder aprender de la gente que va a esos museos, ¿no? Entonces, al final, por mucho que haya una nueva museología donde se contempla al visitante, bueno, ese término de público y visitante que separa, que hace una frontera entre lo que vas a mostrar, los saberes expuestos como objetos que vas a mostrar para contar tu discurso, ¿no? Y, o sea, el público no puede participar en tanto que es público, ¿no? Y ese culto al objeto que hay, como algo cerrado, metido en una vitrina que nadie puede tocar y que en realidad, como decía Antonio, representa, o sea, es un bien común, es un bien de todos. Y debería ser, yo no digo que vayas allí a los museos a coger las cráteras griegas, pero que no te pongan ahí una pantalla que establezca una frontera entre un objeto que te pertenece, ¿no?, y una persona que lo ha expuesto ahí de tal manera que si lo mueves un poco o le da una luz de una manera o de otra, ya parece que pierde el sentido, cuando ese sentido el único que lo tiene es el que está por detrás y ha hecho esa exposición. El que va a verlo no entiende por qué la luz está aquí o allá, o por qué no puede tocar o no puede participar, o muchas veces porque están esos objetos y no otros y cuáles son los contextos de esos objetos. Y también me gustaría, para terminar, bueno, yo todo esto lo planteo, luego seguro que salen otros temas y otros planteamientos más interesantes, ¿no? Es todas estas políticas que hay ahora de construir espacios pero que no albergan nada, porque en vez de construir los contenidos, se construyen los espacios. Y luego, cuando vas a incorporar los contenidos, los espacios nunca se adaptan a esos contenidos. Entonces, ¿cómo a lo mejor discutir un poco cuál sería la manera de que los contenidos y los espacios fueran de la mano para que, por ejemplo, estamos en este auditorio tan maravilloso y está concebido para unos actos tan particulares que luego a la hora de querer ejecutar otras cosas, pues no se han tenido en cuenta y se están perdiendo. Este espacio tan espectacular está perdiendo opciones a albergar otro tipo de acciones que sobre todo quieran llevar, o sea, vengan de la mano de los vecinos. O sea, de repente un graderío ahí, tú te sientas, los focos, ¿no? Todo eso vuelve a ponernos fronteras, ¿no?, y a crear públicos y actores. Y a ver si alguien me ayuda
Con el tema de micrófonos, sí, yo creo que podemos empezar a hablar cuando queráis. Fran. Nada, con respecto a lo que comentaba Saba, también indicarnos ese sentido, ¿no?, que tiene que haya este auditorio, ¿no?, cuando tenemos un maravilloso monasterio que podría ser utilizado, está infrautilizado y se gasta el dinero en estos espacios, ¿no?, que también tenemos que ser críticos, ¿no?, con los mismos espacios en los que nos situamos, ¿no? Entonces, nada, que creo que fue una buena aportación esa. Entonces, con respecto también, quería hacer dos preguntas. Una era a Ernest, ¿no?, que en el proyecto parecía que se hablaba, ¿no?, se hablaba en esa parte más como del productor, digamos, de turismo, ¿no?, y que a mí me interesaba, hubo un proyecto muy interesante en Campo Adentro, que eran unas residencias artísticas en el medio rural que se hizo en el Reina Sofía, y uno de ellos era Escuela de Turistas, ¿no? Y entonces era como podemos alfabetizar también alfabetizar de alguna manera para que el turista también haga un turismo sostenible, ¿no? No tanto solo en la parte del que arma, ¿no?, el albergue o el hotel, etcétera, ¿no?, sino como nosotros como turistas podemos también, ¿no?, facilitar también esos procesos, ¿no?, de turismo también más sostenible y respetuoso, ¿no?, que creo que también puede ser interesante pensar en esa línea, ¿no? Y luego, con respecto a lo que comentó Antonio Lafuente, ¿no?, sobre el procomún, ¿no?, en el inicio, ¿no?, parece, ¿no?, como que hay una visión del procomún, que es el procomún como cosmopolita, el procomún como que no se puede relacionar con las identidades. Y a veces no me extraña, ¿no?, sino que parece como que ahora tenemos que negar también las identidades, ¿no?, y de alguna manera, ¿no?, y que parece como que nos situamos en un mundo, en este mundo contemporáneo, donde sí, se trabajan las diversidades y las diferencias, pero parece como que la identidad que molesta, ¿no? Y no entiendo por qué el procomún no puede estar relacionado con esa identidad, en el sentido de que, por ejemplo, las semillas, ¿no?, que comentaba también ayer, la producción de semillas y la gran variedad de semillas que pueda haber de plantas, eso al final también es identidad, es un proceso de construcción también de un pueblo, ¿no? Y de un pueblo en el sentido también, como por ejemplo hablar del pueblo gallego, ¿no?, que no creo que tampoco sea, ¿no?, que a veces como que está hasta estigmatizado de alguna manera, ¿no? Y también creo que es fácil a veces, ¿no?, y de hecho también lo comentaban así algunos teóricos, ¿no?, provenientes de Latinoamérica, ¿no?, que es fácil también hablar de que no pueden existir identidades cuando uno tiene identidades, ¿no?, cuando uno tiene su identidad. Y sin embargo el otro, sus identidades de alguna manera o fueron subalternizadas o fueron también oprimidas, ¿no? Entonces también, y quiero decir que ese proceso de identidad no solo relacionado en el sentido más nacionalista, ¿no?, de identidad como pueblo y nación, etcétera, ¿no?, sino que las identidades también pueden ser muy amplias, ¿no?, y a lo mejor yo me identifico pues con personas, no sé, con queer, trans o algo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que son identidades también múltiples, no solo relacionadas, ¿no?, con el aspecto geográfico, ¿no?, y cultural, ¿no? Pero bueno, era esa una duda que tenía también con ese aspecto. A lo mejor quiere hacerlo antes Ernesto. Sí, por orden. Creo que el tema este de la relación entre turista y población local ha sido muy trabajado y muy complejo y perverso y da para mucho realmente. Yo creo que en el mundo del turismo comunitario ha habido un intento de marcar, o sea, en ese proceso educativo también de marcar normas y reglas. Cuando tú estás haciendo desde la comunidad un código de conducta y dices a la gente, mira, aquí no te puedes bañar en bolas o hay que hacer según qué cosas o qué cosas no vemos, hay también una voluntad de apropiación de en qué marcos puedes establecer esa relación. Y eso es una práctica muy habitual por parte de las comunidades, también como parte de un proceso de apropiación, porque lo que se han encontrado normalmente es ser escenario turístico en el cual no tienen ninguna capacidad para marcar ciertas normas. Entonces, de lo que quieren y no lo quieren. Eso es un nivel educativo que tiene que ver con las normas, las sanciones, etcétera, que la propia comunidad impone. Hay un montón de organizaciones que están trabajando en términos, unas cuantas, en términos de incidencia sobre los turistas, están estos de Tourist Watch de Alemania que han sacado esto de la tarjeta roja al turista, una serie de pautas de conducta. Y yo establezco también la relación que tiene que ver
a veces tiene mucho que ver con la mediación cultural. Es decir, cuando, igual que le dices a alguien que no ha trabajado nunca con turismo y que no ha experimentado nunca la actividad turística, entonces le cuesta entender, bueno, cuáles son las pautas, es decir, qué sé yo, si un turista está en una hamaca leyendo, no le pasa nada, no hace falta ir a darle conversación porque no es que esté solo y desamparado, sencillamente está descansando y está leyendo. Y hay que explicarles en ese proceso a una gente esto, pero al mismo tiempo hay que decirles, bueno, pero si algo os molesta también tenéis que decirlo, hay que decirle al líder o a la líder o al guía o quien sea, decir, mira, si te invitan a cenar esta noche a la casa de la gente de la comunidad, no puedes ir con la camiseta sudada con la que has ido todo el día, y que los españoles y los europeos somos muy cochinos y la gente nos reconoce por el mal olor que hacemos. Entonces esas cosas hay que también decirlas y son partes de ese proceso de interactuar que no son fáciles de hacer, pero que en esa relación contradictoria, compleja y perversa de diálogo que implica el turismo, pues hay múltiples espacios desde los cuales se puede interactuar. Sí, yo no tengo un pleito con las identidades en absoluto. Sí lo tengo con las identidades cuando se convierten en un proyecto nacionalista, un proyecto biopolítico, cuando son un instrumento de exclusión social, cuando son un instrumento de disciplinamiento, ¿no?, de la población. Ahora, por el contrario, cuando he mencionado al comienzo de mi charla la noción de cosmopolíticas, que es una noción que defiende y promueve Isabel Stengers, es una chica que ha dedicado su vida a publicar una obra en varios volúmenes que se llama Las guerras de la ciencia y ha reflexionado y narrado de mil y una manera las muchas formas que los expertos han tenido a lo largo de la historia de mandar callar a quienes no consideran expertos, a quienes creen que solo tienen opiniones y son incapaces de manejar hechos. Y ha escrito esa obra para invitar a los expertos a que se bajen del burro, a que dejen de ser arrogantes, a que construyan la paz, lo cual implica que se pongan al servicio de la paz, ¿no? Y lo cual implica que de alguna manera admitan que el pluralismo epistémico no es algo que degrada o deteriora la paz social, que es lo que pensábamos antes. Antes pensábamos que como tenemos razón, lo que hay es que mandarlos a la escuela o al museo, y si no es suficiente, a la cárcel, hasta que aprendan. Y cuando aprendan, pues recuperan su condición de plena ciudadanía, porque lo que han aprendido es a respetar quién tiene y quién no tiene derecho a tomar la palabra y en qué lugares puede o no puede hacerlo. La noción de pluralismo epistémico, que es de donde nace la noción de cosmopolíticas, que es por completo distinta a la noción de cosmopolitismo que usó Kant, que estaba más deudora de la Ilustración, donde él y muchos, y yo lo he expresado aquí, creían que la ciencia era justamente la cultura común, la cultura que por fin nos unificaba, porque se basaba en la experiencia del entorno, que es los ríos, los montes, los mares, las piedras, las plantas, y eso es común a todo. Y pensaban que una cultura basada en hechos, construida a partir del ordinario, esa iba a ser la cultura cosmopolita, la cultura que iba a resolver los conflictos entre nosotros. Luego hemos visto en Auschwitz que eso era un sueño que se desvaneció justo en Auschwitz y ya no podemos seguir confiando en él. Entonces, él ya regresa a la noción de cosmopolítica como un gesto hospitalario hacia la pluralidad epistémica, y eso es tanto como admitir la naturaleza irreductible de eso que creo que compartimos, de lo que llamamos identitario, siempre y cuando los separemos de los proyectos nacionalistas y biopolíticos que han contribuido a destruir tanto que, la verdad, no comprendo cómo puede haber todavía gente ilusionada con eso. Bueno, eu
pienso que voy a variar un poco y me vais a permitir, y pido perdón por no... no sé si sabré explicarme bien, pero voy a contar mi propia experiencia en este encuentro, hasta ahora. Estoy de acuerdo con Frank que el espacio es absolutamente inapropiado para un encuentro de estas características. Crea muchísimas barreras y no tiene sentido. Es decir, estoy de acuerdo con que por ejemplo, hubiera sido mucho más eficaz, no sé si está funcionando, mucho más eficaz un lugar, por ejemplo, como el que fuimos a ver ayer, ¿no? O una plaza o muchas otras cosas, ¿no? Me parece que entramos en contradicción con nosotros mismos y que tenemos que hacer una autocrítica seria y profunda sobre qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Hablamos en un lenguaje del sistema constantemente y creemos que estamos usando otro. Yo, que vengo del teatro y ahora voy a hablar de mi propia experiencia personal dentro del mundo en el que vivo, pues me tuve que replantear mi concepción del arte y mi concepción del arte, sobre todo contemporáneo, y digamos, pasar a ser proscrita dentro de mi propia profesión después de un largo trayecto profesional. Y es porque yo estaba equivocada, es decir, porque resulta que el teatro, y descubrí luego más tarde el payaso que había en mí, pues resulta que el payaso trabaja con el fracaso, no con el éxito. Es decir, y vivir en el fracaso es una muy buena manera de vivir, porque entiendes, estás siempre en una situación de no éxito y de no alcanzar el éxito. Tú antes hablabas que no se hablaba de nuestros éxitos. En el momento que se hable de los éxitos de la gente que intenta hacer las cosas diferentes, hemos pasado a ser absorbidos por completo. Tenemos que tener cuidado, podemos hacer muchísimo daño con las mejores intenciones. Estamos hablando de hacer lo procomún, revalorizar lo comunitario, todo esto, pero nosotros, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de funcionar, estamos demasiado imbuidos en la parte tecnócrata, en la parte de funcionariado, en la parte de no sé qué, y no nos damos casi cuenta y podemos hacer muchísimo daño. Entonces, yo creo que lo que tenemos que reflexionar es sobre nosotros mismos y sobre cómo tenemos que enfrentarnos a esta situación de crisis y vivir la crisis con la crisis y estar siempre en ese momento de fracaso permanente. Eso, claro, es tirarse a un precipicio y que vivir en el precipicio pues tiene muchísimos riesgos, pero replantearnos qué somos y cuál es nuestra esencia. Por eso ayer, no sé si me expliqué bien, cuando le dije a Matilda, es que lo acertado era cuando llevabas el agua de la fuente. Habrá que volver al origen, y yo en el teatro tuve que volver al origen, escapé espantada de todo lo que se llama contemporáneo, artes escénicas, nuevos conceptos, no sé qué, totalmente espantada porque el teatro ha nacido para representar lo que la gente vive. Y esa necesidad de reflexionar sobre lo que nos pasa. Entonces, bueno, yo quería compartir con vosotros esta reflexión porque a medida que hoy he ido escuchando, yo he entendido qué es el trasfondo y que tenemos que tener mucho cuidado y mucha autocrítica, nada más. Bueno, yo, con el tema de las infraestructuras, me gustaría también ¿qué hacemos? ¿Las destruimos? Las infraestructuras están allí. Entonces, vale, no se adaptan a nuestras necesidades, pero las podemos intentar hacer nuestras. Porque, bueno, también podemos destruirlas, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con el tema de la destrucción. Pero habrá que decidirse, ¿no? Porque abandonarlas
O sea, es nuestra inversión que no... Ahora te doy la palabra. Que, bueno, tenemos que pensar, ¿no? O sea, si la infraestructura no vale, ¿qué hacemos con ella? No vale solo quejarse, ¿no? Y luego el tema del problema de que si exponemos nuestros éxitos nos absorben. Yo no creo que sea un problema. El problema es que nos utilicen, ¿no? No que absorban nuestros... Ojalá tuvieras éxitos y todo el mundo los absorbiera, los replicara, los hiciera suyos. Ese no es el problema. El problema quizá es que los utilicen de forma fraudulenta, ¿no? O para justificar cualquier cosa. Y luego el tema de la crisis, a mí... Bueno, yo tengo ya unos años, ¿no? Y desde que estoy trabajando en estas cosas, o intentando lo que sea, ¿no? O estudiando, o aprendiendo, he vivido en crisis. O sea, para mí la crisis no empezó en 2008 ni en 2009. Yo esta situación de precariedad la tengo desde que tengo conciencia de que hay que ganar dinero para vivir. Entonces, para mí no ha supuesto un gran cambio la situación que hay ahora con la situación que yo vivía personalmente hace 10 años. No sé, a veces me siento un poco rara porque digo, no sé qué pasó. Entonces, hace 10 años la gente vivía en la abundancia y yo era ajena a todo eso y no me había enterado. ¿Sabes? Todos los que trabajamos en este tema cultura o lo que tú quieras, yo creo que yo he nacido en la precariedad y eso que nací con el boom empresarial de la arqueología y eso, pero yo he vivido en la precariedad desde que tengo necesidad de ganar dinero para poder vivir. Entonces, yo creo que tampoco hay que centrarse en una justificación de la crisis como todos los problemas que sobrevienen a todo esto. A lo mejor ahora son más evidentes, ¿no? Pero estos problemas estaban también antes. Y lo de absorber, no es que, o sea, es verdad que muchas veces dices, jolín, estoy trabajando un montón desde un pequeño colectivo, en precariedad, sin nada, esforzándome un montón, intentando sacar a la luz o trabajar cosas que a mi colectivo, a mi grupo de trabajo, mi entorno, mi contexto, nos parece que es como debería hacerse, y muchas veces, supongo que lo decías en ese sentido, no lo sé, las administraciones cuando les convienen se reapropian de eso, ¿no? Y no sé si igual estoy equivocada, ¿eh? No era por eso. Ah, bueno, pues entonces lo entendí mal y pensé que era por eso. Pero bueno, yo, si no es por eso, ahí lo digo, ojalá absorban todo lo que tengo que dar, ¿sabes? Yo estaría súper contenta. Y ahora quería hablar. Nada, solo un minuto para hablar del espacio, que a lo mejor no es el apropiado, pero los espacios los creamos también las personas. Y la dimensión cultural de este espacio, que es al fin y al cabo lo que nos acaba haciendo, yo veo que nos permite hablar en un ambiente distendido, aproximarnos todo lo que queramos y entonces, bueno, yo agradezco que hayan encontrado este espacio que me permite evitar, por ejemplo, la lluvia. La calle a lo mejor está muy bien, pero imagínate que hubiéramos planteado una cosa en la calle ayer, pues que, no sé, que el espacio lo construimos entre todos con voluntad también. Y corto. Quería retomar también el tema de la sostenibilidad con el espacio. Yo creo que tenemos el deber de aprovechar los recursos que tenemos a nuestra disposición e intentar cambiarlos. Para eso implica cambiarlos desde dentro, desde la vida, es mi opinión. El tema que comentabas de crecimiento sostenible, ¿sostenible para quién? Para los ciudadanos que vivimos dentro. Que queremos vivir dentro si queremos que como dices tú, se aprovechen de todo lo que queremos dar, porque en realidad no es muy sostenible empezar a quemar lo que durante muchos años, con mucho esfuerzo y mucha inversión, se ha estado realizando.
Entonces, yo creo que, por ejemplo, la Estrategia 2020 sí que yo lo leo, no sé si luego será cierto o no será cierto, pero es que en ese mundo imaginario yo veo que tiene participación de pyme, participación de pequeños sectores, una diversidad a nivel sindical, una diversidad a nivel educativa. Y quiero creer que en realidad ese gran marco, porque es difícil idear esos grandes marcos, lo que te están dando es la posibilidad al ciudadano para participar de ese contexto. Ya está en nuestras manos el cómo queramos usarlo y cómo queramos introducirnos dentro. Respecto al tema de, no sé, de los evaluadores, salen convocatorias de evaluadores constantemente. Es algo también abierto, que tú ahí te presentas y por supuesto que serán subjetivos. Todo en este mundo es subjetivo porque pasa por la visión de la persona que lo está evaluando. Pero es lo mismo, para que eso deje de ser y tenga un mayor abanico de posibilidades, es necesario personarse, presenciarse, comprometerse, estar allí, para que nuestra visión de las cosas, las que cada uno tiene, se puedan aportar y sea diferente todo. Bueno, el marco es del 14 al 2020 y yo lo que creo, bueno, todo esto son planteamientos políticos que vienen desde arriba y el tema que comentabas antes, del tema de los productos culturales, tiene que ser rentable, no siempre, pero siempre tiene que servir para una función. Una función que siempre está relacionado con el desarrollo y la innovación tecnológica, de investigación y social, porque no solo los planteamientos, esa innovación es innovación a nivel de investigación, sino también de procesos. Ahí lo que te está diciendo es, esto no funciona, este modelo donde vamos no es sostenible, queremos que entre todos formemos algo para recuperar esa sostenibilidad de tiempos que a lo mejor sí han existido, pero queremos o estamos construyendo el marco para ver entre todos, a ver cuál es el camino. Es mi forma de ver. Sí, sí. No, pero que me hable, sí. Bueno, es una cosa muy breve, es que cuando a Octavio Paz le dieron el premio Nobel, pues todo el mundo quería hacerle entrevistas y entonces pues todos los entrevistadores querían demostrar que conocían su obra y que eran muy listos y buenos lectores. Y entonces uno le preguntó, bueno, y al terminar la pregunta, ¿y para el futuro qué? Y respondió Octavio Paz que para el futuro destruirlo. Y a mí me parece que es una respuesta muy inteligente, no es una butad, ¿no? La gran infraestructura, ¿no?, en la que habitamos, cultural, simbólicamente, que es una infraestructura que domina nuestros imaginarios de la acción, nuestros imaginarios políticos, es el futuro. Y yo creo que esa es no destruir edificios, que eso sería una butad y un delito. Sería un delito, además, y uno corre mucho riesgo y aparte puede que inútil incluso, porque crearían otro, porque todos los especuladores, ¿no?, enseguida dirían necesitamos uno más grande todavía. Pero puestos a destruir infraestructuras, yo creo que la infraestructura más importante que tenemos que destruir es la del futuro, ¿no? Esa es una que creo que no nos ayuda mucho. Hay un disco, Emboscados, de Amancio Prada, que va a un ejército a una misión y entonces tienen que hacer una paradita. Os recomiendo el disco, es un disco maravilloso. Y entonces se enamoran de unas chicas que hay allí y entonces las chicas se tienen que ir a su misión y todo el disco les preguntan las chicas a los guerreros que cuándo es mañana, porque ellos también se han enamorado de ellas, pero tienen que ir a su misión. Y toda la canción le están preguntando a las chicas, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo es mañana? Y los guerreros dicen, no sé, mi amor, no sé. Esa infraestructura, ¿no? Esa es la que hay que destruir. Bueno, yo no me gustaría hablar tanto, la verdad, pero es que me da muchas ganas y a mí me dejan sitio y yo lo tomo.
Bueno, desarrollo, ¿hacia dónde? O sea, yo soy mestiza, no creo mucho en Europa como futuro ni nada por el estilo. Entonces, yo me pregunto hacia dónde va a ser, o sea, ¿cuál es la meta de ese desarrollo, no? O sea, te dicen, no, te tienes que desarrollar, bueno, pero ¿en qué? ¿En grande, en tamaño, en dinero, en espacio? ¿Cómo es ese desarrollo, no? Políticas de desarrollo, pero de desarrollo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo me tengo que desarrollar para...? ¿Y quién establece, no, esos desarrollos? En cuanto a las personas que están por detrás decidiendo qué proyectos o no, vale, sí, es verdad. Hay una página web dificilísima de entrar, muy accesible para todo el mundo, donde vienen los nombres de las personas que deciden y sus currículum. Pero yo necesitaría algo más cercano, ¿no? Algo, o yo qué sé, o que, pues como estábamos hablando el otro día, ¿no? Que me dejen preguntar. Si no me dejan preguntar, pues me da igual que sean las personas más capacitadas del mundo según los criterios de quién. Y luego, cuando te ofrecen un contexto, ¿no? Te dicen, no, es que yo te estoy ofreciendo el contexto para que tú desarrolles lo que quieras. Es como, ya has roto el diálogo, porque ¿quién te ha pedido a ti el contexto? ¿Cuál es el contexto que me estás ofreciendo? ¿Por qué ese contexto? ¿Por qué no me dejas participar de los contextos donde yo quiero desarrollar? Entonces, hombre, todos entendemos, y yo la primera, que la financiación europea, la nacional, bueno, todas las financiaciones que vienen de la Administración, vienen de la mano de unos políticos que deciden apostar por unas cosas o por otras, según criterios que hay gente que es muy lista y que evalúa y elabora, y luego deciden que lo mejor para todos nosotros es esto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me falta, ¿no? Que ahora mismo la Comisión Europea no hace más que hablar, bueno, la Comisión Europea y en general casi todos, ¿no? Los ciudadanos, hay que trabajar desde la ciudadanía, con los ciudadanos, tenemos que no sé qué, tenemos que no sé cuántos. Entonces, ahora todas las políticas de financiación pues tienen la palabra ciudadanía, sostenibilidad, socialización, como elementos que abanderan, ¿no? Todo eso, no. Ahora ya hemos hecho muchas cosas por nuestra cuenta y ahora vamos a dejar que los ciudadanos participen de ellas, ¿no? Entonces, al final siempre pasa lo mismo. Alguien nos ha preguntado a los ciudadanos, que también son los ciudadanos los que están en las comisiones, ¿no? Hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer o algo, ¿no? Lo que sea, algo. Y yo creo que ese es el fallo, ¿no? En ese tipo de cosas, porque tú haces tu proyecto con mucha emoción, con mucha ilusión, pensando que es súper importante, que lo que tú estás haciendo es que, vamos, es que es la caña, ¿no? Y te dicen que no y te quedas así como, no, ¿ahora qué? ¿No? Hablábamos, pues nada, lo guardo en un arcón y ya lo sacaré en el futuro, no es trabajo perdido, ahí siempre súper optimista. Pero te quedas un poco que te gustaría coger a esa persona y decirle, jolín, yo he venido aquí a aprender, dime qué estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué me estás diciendo que estás favoreciendo estos procesos y luego el mío no? Es que estoy haciendo mal, ¿no? Que me enseñen de verdad, ¿no? No tantas mesas que hay sobre Europa creativa, Europa no sé qué, que vas allí, te sientan y viene alguien y te cuenta, la financiación es el 70% tal, el 30% cuál, el no sé qué. Y al final todo eso, ¿no? Hace que los procesos sean cerrados. Y quería preguntar ella, o hablar. Sí, es que no... Hola. Me ponen las gafas, porque si no... Bueno, nada, yo después de decir que me parecieron muy interesantes las charlas de esta mañana, me gustaría preguntarle a Antonio, me ha gustado mucho la contraposición que has hecho entre patrimonio y Procomún. Entonces yo me preguntaba si hay alguna cosa algún elemento que pueda ser las dos cosas a la vez, patrimonio y Procomún. Perdona, no he oído la última parte. ¿Algún elemento que...? Un ejemplo de algo que pueda ser las dos cosas a la vez, porque es cierto que son conceptos en cierta manera contradictorios, pero creo que también pueden llegar a compartir. Y entonces... Sí, yo creo que muchos. Por ejemplo, la lengua. La lengua es el procomún por antonomasia, porque la hacemos entre todos. Cuanto más la usamos, más crece, más capacidad de expresar cosas. Y también es un patrimonio porque muchos gobiernos, no solo de este país el que habitamos, de otros también,
creen que la lengua es algo que debe ser regulado, que debe ser instrumentalizado, y que hay casos admirables como es la invención del vasco, ¿no? Y la imposición de una forma de hablar el vasco, el batúa, a través de las icastolas, que ha logrado convertir a los que hablaban el vasco antes de que se enseñaran las icastolas, a los campesinos, a las gentes que hoy son nuestros abuelos, los míos no, los vuestros, gentes que ya no entienden. Cuando el cura les habla en batúa, en el vasco que se aprende en las icastolas, no lo entienden los abuelos. Ahí tienes un caso verdaderamente admirable de cómo un bien común se puede convertir en un bien público y cómo el bien público destruye un bien común. Y hay una tensión. Las calles son un bien común, ¿no? Son un bien público porque es el Estado o la Administración quien las cuida, quien las limpia, quien nos libera de las mafias que pudieran apoderarse de ellas. Y al mismo tiempo son un bien común porque las calles no son nada sin las interacciones, sin todo ese capital relacional simbólico que se moviliza cuando nos miramos, nos encontramos, cuando hacemos cosas juntos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión, es un bien que es una mezcla. Y te pongo un tercer ejemplo, Wikipedia. Es un bien que es el modelo por antonomasia del bien de un patrimonio nuevo, procomunal, creado entre todos, que hubiera sido imposible desarrollarse si no hubiera una industria editorial potentísima durante siglos funcionando y si no hubiera un Estado creando bibliotecas, una administración del nivel que sea, creando bibliotecas donde podamos leer. Entonces tenemos un bien que es las tres cosas al mismo tiempo, y si las tres no hubiera podido, sin lo que es la contribución de todos, que nos autoconfiguramos como editores, como redactores, y a la par, si los libros, que son siempre principalmente un efecto de una industria, la industria editorial, y lo público, que son las bibliotecas, que ha creado esos espacios donde podemos leer gratis, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay muchos. O sea, en realidad, como yo no creo que haya ningún bien común que sea puro, porque es que a mí la pureza me produce repelús, y si alguien me dice que algo es puro, me lo llevo a mi casa y al día siguiente ya tengo la respuesta para argumentar que es imposible que sea puro. Todos los bienes comunes son híbridos, son una mezcla más o menos original, más o menos extraordinaria, exquisita, de esos tres sectores, de lo común, lo público y lo privado. Bueno, sí, yo quería hacer un pequeño breve comentario primero a lo de los éxitos y fracasos, que lo quiero retomar, que yo particularmente me niego a entrar en este juego porque creo que incluso esto es una adaptación, ¿no?, de lingüística en este caso, de dos conceptos que para mí igual yo desde el proyecto cultural que llevamos adelante, que igual está invocado en estos términos al fracaso por su debilidad, sobre todo económica, para mí son planteamientos de sueños, utopías y realidades en los cuales me estoy moviendo, ¿no?, que son estos dos extremos, que unos igual podrían decir que la realidad podría compararse con el fracaso o el éxito, y el sueño y la utopía es este otro motor que me está moviendo, ¿no? Por lo cual nosotros por lo menos intentamos rehuir un poco de estos dos conceptos, porque me parece que si nos planteamos justo además esta idea de
de alejarnos de objetos, de resultados y de productos, y estamos constantemente en movimiento y en proceso, no hay fracaso, no hay éxito, ¿no? Es una cosa así que incluso podríamos aprender la ciencia, ¿no? Así él está simplemente en este movimiento. Luego de nuestro proyecto también tengo un problema muy grande que lo quiero plantear aquí en los foros en los próximos días, que es, bueno, yo soy artista, yo promuevo, así que el Cuckoo Project que apareció en la presentación de Rosa es el proyecto que promovemos nosotros, mi pareja y yo. Nosotros trabajamos desde una situación cambiante, creo que es la que tenemos muchos, incluso nómada, porque nunca sabemos cuánto tiempo podemos aguantar en un sitio determinado. Somos efímeros, somos fugaces, somos sumamente frágiles y trabajamos por el otro lado, desde el presente en el que nos encontramos y desde la pasión. Entonces, con todos esos adjetivos que yo voy juntando, yo tengo un gran problema respecto a todos los programas de financiación, porque evidentemente estamos en la precariedad económica, eso no hace falta decirlo, ¿no? Entonces, claro, la dinámica en la que nos movemos es una dinámica en la que intentamos hacer virtud de estas situaciones, pero nos chocamos. O por lo menos es mi experiencia en los últimos 2 años en los que he intentado encontrar líneas de financiación que le dan una continuidad al proyecto, una continuidad geográfica en un lugar, una estabilidad física, pero también incluso virtual y sobre todo, digamos, de crear esta base sobre la que nos podemos dedicar a sacarlo adelante. Cuando busco líneas de financiación son todos calendarios de plazos muy largos en los que yo desde la situación del presente y de la pasión que me motiva, del presente en el que quiero actuar y de la precariedad en la que yo me encuentro, yo no sé si soy capaz de asumir un compromiso teórico que me exigen cuando igual me conceden esta línea dentro de un calendario en 2 años, porque yo no sé dónde voy a estar en 2 años ni lo que voy a hacer de mi vida, ¿no? Entonces tengo la sensación que hay como una discrepancia entre el contexto en el que nos movemos muchos proyectos, que estamos ahora mismo naciendo en muchos lugares, que creo que tenemos en común muchos de estos factores, respecto a todos los requerimientos, ya no de entidad jurídica, sí o no, sino todo lo demás respecto a compromisos temporales y calendarios que hay que cumplir, ¿no? Yo antes en el descanso lo estaba comentando con Rosa, ¿no? Y me decía Rosa, claro, es que yo igual podríamos colaborar, pero yo no sé lo que tú quieres. Digo, y claro, es que yo tampoco sé lo que yo quiero dentro de 1 año. Yo lo que sé es lo que yo quiero ahora. Y en el ahora, en el presente, yo necesito financiación para sacar adelante, incluso desde la precariedad y desde una sostenibilidad, desde que no son grandes proyectos que queremos mover, estamos buscando dimensiones pequeñas, pero incluso esas dimensiones pequeñas, porque hay seres humanos detrás que tienen que vivir, necesitan financiación, pero en el momento, no dentro de 1 año, dentro de 2 años o dentro de 9 meses, ¿no? Eso es un poco mi duda así general, una de las dudas que me ha hecho venir a este congreso. Si me puedo ir si me puedo ir a casa con algunas reflexiones en este sentido, me voy feliz. Sí, ¿puedo hablar yo? Yo quería compartir dos cuestiones. Una reflexión en parte porque la provoqué y la otra una duda. Me da la sensación con esta dicotomía en torno de los éxitos, los fracasos, en lo que nos estamos moviendo, es decir, nos estamos moviendo en marcos normativos de conocimiento que nos dicen, bueno, esto funciona, esto no funciona, etcétera, ¿sí? Entonces, para comprender proyectos sociales nos encajonan en ese espacio. Claro, yo creo que en ese proceso hay que... Estas coordenadas hay que entenderlas en qué contextos se están produciendo.
¿Y por qué reflexiono sobre eso? ¿Y por qué me veo obligado a reflexionar sobre eso? Y os cuento, cuando trabajo con el sector comunitario y reflexionamos y reflexionan sobre cómo es la relación con el mundo académico, lo que les viene normalmente a la cabeza con el sector que yo me he movido, con el que he trabajado, es decir, vienen a sacarnos la información que quieren. Vienen a hacer sus investigaciones de las cuales nunca tenemos una devolución, ni sabemos nada, ni sabemos qué han escrito sobre eso, qué han estado juzgando y hablando. Y eso es común. Después, eso es una queja. La otra es, joder, ¿cómo nos haría falta un sector académico, un sector técnico, un sector científico con el que pudiéramos discutir, interactuar, reflexionar, trabajar conjuntamente? ¿Y cómo nos hace falta eso? Y qué poco lo tenemos. Y además que cuando vienen dicen unas tonterías que están absolutamente fuera del mundo en el que nos estamos moviendo. Esa es una parte de mi contexto. Y la otra parte de mi contexto es cuando entonces tengo que trabajar en el análisis y empiezo a leer las revistas académicas sobre el sector en el que llevo muchos años trabajando. Todo lo que se dice sobre eso está en esos términos dicotómicos de éxito o fracaso. Y todo escrito en inglés, etcétera, en esas revistas académicas, y todo se reflexiona en términos de, bueno, hay este fracaso y este fracaso es por esto. Entonces, lo único que es posible es comprender y reanalizar el fracaso, y eso es el marco analítico en el que nos movemos. Y la alternativa se plantea, bueno, si esto no funciona en términos de turismo comunitario, lo único que pueden hacer las comunidades es insertarse en los grandes capitales y buscar mecanismos de encadenamiento. Y esa es su única vía de éxito. ¿Vale? Y ahora sí que quiero poner las comidas. Bueno, en ese contexto es cuando yo digo, hay una parte de la realidad que todo este sector académico que está escribiendo en revistas, etcétera, no está viendo que está funcionando, que los parámetros de éxito probablemente son otros y tienen que ver con otras realidades que están funcionando y que a la gente le está sirviendo. Es decir, cuando esta comunidad que os mostraba en la cascada, etcétera, está dando servicio para acceder a un espacio natural donde poder hacer un pescado, pasear, estar, etcétera, ahí hay otra discusión, es decir, ¿qué quiere decir éxito, no? Entonces, ahí hay una discusión que me parece que si la abordo en esos términos es por decir, bueno, aquí hay una parte de la realidad que está funcionando para otra gente, que está fuera de los marcos de lo que nos están diciendo las élites, que debe funcionar o cómo debe no funcionar, qué es posible y qué no es posible. Y en ese contexto es que digo, bueno, aquí hay una realidad que se está iluminando de otra manera, que la propia gente está mostrando que funciona de otras maneras. Entonces, por eso creo que la comprensión del fracaso o el éxito, con todas las comillas e interrogantes que le queráis poner, es útil siempre para comprender la realidad, pero hay determinados contextos que nos obligan a reflexionar más sobre determinados fracasos, con comillas, y determinados éxitos, con comillas. Es decir, en ese contexto yo creo que es útil ponerle contexto a cuáles son las discusiones. Y dicho esto, y a lo mejor es contradictorio con lo que voy a decir a continuación, tengo una duda. Tengo una duda desde que empecé a leer, me llegó el programa, y además la quiero decir porque si no reviento. Que a veces leo cosas que no entiendo. Y hablamos de socialización, patrimonio rural, etcétera, y tengo la sensación, claro, a lo mejor es que he vivido 10 años fuera y hay un montón de cosas que no entiendo. Tampoco entiendo lo que está pasando en Cataluña y soy de ahí y la gente lo que me dice es, bueno, es que vives mucho tiempo fuera. Es verdad, pero a lo mejor vosotros también habéis vivido mucho tiempo dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo la sensación que el lenguaje estamos construyendo barreras, marcos que nos justifican nuestra posición, desde la cual decimos cosas que parecen muy complejas y cuando estiras un poco y al final haces el esfuerzo para entender lo que se está diciendo, era esto, que podías probablemente expresarlo en términos mucho más sencillos, compartidos y comunes para todo el mundo, para volver a la palabra. Es decir, me da la sensación de que ahí también tenemos algunas trampas en las que nos metemos, que estamos pareciendo decir cosas muy nuevas y muy sofisticadas y en realidad estamos diciendo cosas que son bastante más simples y más comunes y tradicionales de lo que hemos venido haciendo toda la vida. Y que prefiero seguir hablando en los términos que la mayoría de la gente pudiera entenderme. Y mi preocupación, y cuando os muestro la lámina esta de enlace, es también una provocación, porque
aquí hay una gente que está intentando que la gente con la que trabaja, con la que se comunica, pueda entenderla y no tenga que hacer un esfuerzo especial para poder entenderlos a estos técnicos o a estos... Es decir, yo creo que ahí no podría ser algo normativo sobre esto, al contrario, es decir, comparto mi duda y mi incomodidad. ¿Hasta qué punto no estamos también siendo producto de una trampa que tiene muy que ver con estas necesidades de poner fronteras, barreras, de los que me entienden, los que no, y que soy muy moderno en todo esto? Pois moitas grazas, porque eu teño a mesma sensación. Creo que o estamos complexizando todo moito e iso é unha trampa. E que cando todo é moi simple. É dicir, estamos falando de cousas super simples e, sin embargo, estamos dramatizándoas. Yo no hablaba de éxito y de fracaso en el sentido que lo habéis tomado, porque son parámetros que yo no controlo, que son científicos. Yo controlo el desequilibrio del artista, que es el desequilibrio, es decir, el fracaso es vivir en desequilibrio y aprender a vivir en ese desequilibrio, como si fuera un funambulista. Entonces hablaba en esos términos, lo cual creo que no se me ha entendido. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo contigo en que, por ejemplo, para los artistas, todos los parámetros que hay de subvenciones, de ayudas, de redes, de no sé qué, están totalmente fuera de nuestro control y además son ajenos completamente a nuestro proceso. Por ejemplo, todo el sistema de redes que hay de exhibición están pensadas que tú tienes que tener un proyecto sí o sí una vez al año. Es imposible que un creador tenga un proyecto una vez al año, porque entonces todo tu proceso de creación y de experimentación y de investigación queda totalmente anulado y lo que hace son productos comerciales que, incluso siendo productos comerciales llamados contemporáneos. Es decir, es imposible entrar en toda esa maraña. Y estoy hablando de todas las redes europeas, de todo el sistema tal como está montado culturalmente. Es una imposición donde nosotros no participamos absolutamente nada y, sin embargo, en nuestro propio proceso tendría que ser de que nosotros entramos justo en el proceso incluso de qué tipo de ayudas y cómo. Y las líneas de investigación, por ejemplo, para creadores, están totalmente obsoletas, no tienen ningún sentido. Es decir, es que no tienen sentido, son un contrasentido. Entonces, bueno, incluso las más innovadoras. Nada. Hola. Yo quería exponer una especie de pequeña crítica a lo que se está exponiendo ahora mismo. Vamos a ver, creo que se están exponiendo una serie de ideas muchas veces personales y una serie de proyectos muchas veces personales y vivencias personales en lo que se supone que es un congreso dedicado al patrimonio en el medio rural. En la última media hora he oído hablar de crisis, de fracasos, de éxitos, de que no hay dinero y muy pocas líneas de salida o proyectos, que a veces en el medio rural no hay a veces un problema de subsistencia, o por lo menos en Galicia no es un problema de subsistencia, simplemente es que la gente que está allí, el patrimonio le resulta algo ajeno porque nunca lo han estudiado o no lo han valorado como nosotros lo vemos. A veces simplemente con una charla, una visita, es suficiente para socializar y educar a esa gente y no hace falta ni tener un proyecto de gran envergadura ni grandes financiaciones, nada más. Sabat, yo otra vez retomando lo que comentábamos. El concepto de Europa, evidentemente, es un marco
institucionalizado, instrumentado, del que, claro, yo ni siquiera me planteo, es el que tengo y yo busco la medida de usarlo, ya está. Yo, en ámbitos luego de aplicación específica, y sobre todo lo uso porque es que si no existiese, habría que inventarse algo para organizarlo. Entonces yo, desde luego, no quiero pasar por ese trance, por Dios. A la hora de aplicación directa de todos esos marcos, lo que conozco de participación ciudadana, de todas las estrategias de desarrollo, de especialización inteligente, que son políticas que se vinculan más regionalmente y con fondos de cohesión social, sé que se lanza a participación ciudadana, a que se opine, a que no se opine, a que se promueva. Entonces, todo esto lo que supone, no supone otra cosa también que invertir tiempo que a lo mejor no tienes para manifestar lo que se quiere decir y volver otra vez un poco pues al utilizar ese elemento de ciudadanía pues de forma individual para que cada uno pueda manifestarse y hacerse oír. Entonces, pues yo los cauces los veo que quizás podrían haber estado, por supuesto, organizados de otra forma, no a lo mejor en eje piramidal, sino más participativo desde el principio, pues bueno, pero lo que hay es lo que hay y con lo que hay es con lo que tenemos que aprender a jugar pues para intentar meternos dentro. Bueno, a ver, bueno, si no cojo ¿eh? Ya está, vale. A ver, sí, bueno, ahora dejo a los turnos, pero como ha dicho Saba, pues contesto. A ver, que yo, sabes, que no, que sí, que es lo que hay y a lo mejor es una cuestión personal, como decía ella, que estoy hablando de temas personales, pero, jolín, a mí que es lo que hay no me vale. Entonces, ¿que no te queda más remedio que trabajar con eso porque es lo que hay? Pues sí, claro, eso es lo que hacemos todos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no me queje de lo que hay, que no me parezca injusto lo que hay, que no me parezca que está gestionado por una élite y que encima ahora están diciendo que trabajan desde la ciudadanía, encima, ¿sabes? Entonces, no sé, sí, ya sé qué es lo que hay, ya sé que son unos recursos que están ahí, que se pueden utilizar, que no solo que se pueden, sino que no te queda más remedio que utilizarlos porque, como tú dices, no es lo que hay. Pero eso no implica que no nos quejemos de eso, ¿no? Que, por lo menos, ya que tenemos muy pocas herramientas para luchar, pues por lo menos decirlo en voz alta, ¿no? Que lo que hay, a mí, personalmente, lo que hay no me parece justo. Entonces, como no me parece justo, pues es por eso. Y bueno, nosotros hemos trabajado juntas y nos hemos sentado a tomar algún que otro café, ¿no? Hablando de proyectos de financiación europea y de financiación de no sé qué. Y, ostras, es que es tan duro, es tan difícil, es tan cerrado, que muchas veces te dan ganas de decir que les den. Ojalá nadie pidiera proyectos europeos. Entonces, a ver qué iba a pasar. ¿Dónde se iban a quedar todas esas políticas tan chulas que tienen, ¿no? Para nosotros los ciudadanos. A mí, o sea, yo es que soy muy activista. A mí, si me pidieran mi opinión, diría, por favor, dejad de pedir proyectos europeos. Que se queden con el dinero a ver qué hacen con él, ¿no? Porque al final ellos, como son los que deciden qué se hace con el dinero, pues... Pero que sí, que tienes razón, que es lo que hay que usarlo, hay que aprender a usarlo y hay que... O sea, que yo, ¿sabes? Que sí, que sé que tienes razón y que debo ser menos... Que debo aprovechar más los recursos y criticar menos lo que hay, pero no puedo evitarlo. No, me cuesta mucho. Y además, como solo lo digo, tampoco voy a ir a pelearme con ellos directamente,
pues bueno, por lo menos me queda la rabieta de poder decir, ¿no? Y de poder que todos hablemos de un poco de financiación, ¿no? Que al final termina siendo pues la pata que está coja de todas estas cosas que estamos hablando. Y quería hablar alguien por ahí. Sí, yo quería añadir en relación a eso que es lo que hay, que estás tú diciendo, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay para quién. Porque, bueno, yo trabajo en administración pública y sí, Erasmus Plus hice algún proyecto, efectivamente, y conozco Horizonte 2020, Europa Creativa, pero eso, digamos que al final son proyectos elitistas que puede llevar a cabo un porcentaje mínimo, normalmente relacionado bien con administración o con, bueno, digamos, gente, vamos, que tiene que tener acceso, pues a lo mejor al conocimiento del idioma inglés, por ejemplo, a poder buscar partners en otros sitios, que a veces no es fácil, y luego tampoco desde la administración hay una formación. Tú quieres recibir formación sobre estos programas y puedes ir a unas jornadas que vuelves igual que vas. O sea, lo que decía antes ella, una mierda, perdonadme la palabra, pero es así. Y si quieres recibir formación, pues tienes que pagar una pasta a una consultoría privada. Entonces, realmente, ¿para quién son ese tipo de ayudas? O sea, se quedan, no hay socialización, el patrimonio, vamos, es que realmente, bueno, pues que estoy totalmente de acuerdo y que da rabia muchísima, porque es un montón de dinero que se queda en eso, en unas élites que luego hacen los programas para reproducir pues lo mismo que, ¿no? que continúa haciéndose. Bueno, yo tenía una pregunta que me quedó ahí en el tintero. No sé si ya es el tiempo de hacer preguntas o solo reflexiones. Es para el señor Lafuente. Es un poco diferenciar el tema de la teoría y la praxis, ¿no? A veces hablamos muy en teórico y no damos algún ejemplo. Entonces, lo que le pediría es un ejemplo de un museo que gestione el procomún en los parámetros y criterios y objetivos que usted plantea. Es decir, si conoce algún ejemplo o si eso es posible realmente. Me he incorporado a la pregunta cuando ya ibas por la mitad. Espero haberte entendido. Si no, me corriges, ¿vale? Claro, yo, una de las reglillas finales que he recomendado es la de cambiar la noción de museo por la noción laboratorio, la noción de espacio de exposición por la noción espacio de experimentación. Entonces, entre las muchas iniciativas que he estudiado, puedo poner algunos ejemplos, como, por ejemplo, el de los electrosensibles. Te pongo un gesto que está acreditado, que es reconocido, que está documentado de forma extraordinaria, en donde se sabe que alrededor entre el 3 y el 5% de las personas electrosensibles del mundo, de las personas del mundo son electrosensibles, lo cual quiere decir que son afectadas por la contaminación de ondas electromagnéticas que hay en el ambiente. Y durante muchos años, cuando se quejaban de estar enfermas, y lo digo en femenino porque el 96% son mujeres de las afectadas, les decían que lo que pasa es que estaban de los nervios, que se tranquilizaran, que estaban padeciendo alguna especie de ataque de nervios y que se curaran un poco, se cuidaran. Y se decidieron entonces a tomar el cuidado de su propio cuerpo bajo su responsabilidad y organizar por la vía de Internet un enorme chat alrededor de los síntomas que ellas creían estar experimentando y las terapias que supuestamente les venían bien para mejorar un poco su calidad de vida. En los casos extremos, la electrosensibilidad llega a producir el síndrome de fatiga extrema, o sea, te convierte en una persona que realmente está del todo incapacitada para las tareas más vulgares y sencillas de la vida. Bueno, al final, para no alargar mucho la historia, a donde quiero llegar es que por la vía de esta especie de ensayo clínico gigantesco, aislaron los síntomas, fueron capaces de nombrarlos con sus propias palabras y elaborar un documento que fue finalmente reconocido primero por los países escandinavos como un documento que acreditaba el desvelamiento
de una nueva enfermedad no reconocida en el catálogo que tiene la Organización Mundial de Salud sobre nuevas enfermedades, lo cual les hizo acreedora de todos los privilegios que, mientras nos dura el estado de bienestar, están reservados para quien pueda acreditar, por ejemplo, estar enfermo para no ir a trabajar, que no te echan del trabajo, ¿no? Tuvieron todos esos beneficios. Bueno, si yo no estoy muy equivocado, estos han creado un nuevo patrimonio, estas chicas, que tiene que ver con el descubrimiento, el aislamiento de los síntomas de una nueva enfermedad. Y de alguna manera el museo del que estoy hablando es esa interfaz que ellas han creado para mantenerse en contacto, para identificar un problema y para convertirse de gentes que protestan en gentes que tienen propuestas que hacer. ¿Qué sería entonces un museo? Siguiendo con esta analogía, podría ponerte 40 ejemplos más como el que te acabo de mostrar. ¿Qué sería entonces un museo? Debería ser un laboratorio donde las gentes que se consideren afectadas por algo encontraran los instrumentos para poder hacerse visibles. Porque se trataría de gentes que o bien lamentan la degradación de algún bien que consideraban clave para su propia supervivencia, no importa cómo entendamos esa supervivencia, puede ser que les falte oxígeno, puede ser que echen en falta otras cosas. Debería ser un espacio de esa naturaleza por completo nuevo. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo conecto a la segunda ilustración con la primera? Porque, a mi modo de ver, en la primera los museos vinieron a ser expresión de esos nuevos patrimonios comunes que creíamos que iban a ser la sustancia misma sobre la que sostener un proyecto humanitario y cosmopolita e ilustrado y cuántas cosas más se han dicho sobre él. Y ahora, de alguna manera, tendrían que ser así. Eso quiere decir que todos los bienes patrimoniales que tenemos guardados los vamos a llevar a los sótanos de la Catedral de Montreal para ver si un broker quiere rescatarlos y volver a introducirlos al mercado. No lo sé. Muchos probablemente sí. Muchos probablemente sí. Y otros quizá no. Y otros quizá no. Hay muchos museos, hay muchos museos que están proliferando ahora, que yo no sé si llamarlos museos, porque de pronto yo les he llamado laboratorios del Procomún, pero habrá gente que no le guste esa denominación y que prefiera otra. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos están proliferando en los colegios y en muchas ciudades laboratorios de semillas, donde la gente va a recoger semillas, porque todos sabemos cómo funciona el mercado de las semillas, ¿no? Las grandes corporaciones industriales se han apoderado de ese mercado, está produciéndose un vuelco dramático en la biodiversidad y están secuestrando de alguna manera saberes ancestrales que están siendo reemplazados por semillas que supuestamente son más eficientes para A, para B o para C. Bueno, todo este trabajo de protección de ese patrimonio que hemos hecho entre todos, que es expresión de un esfuerzo histórico, colectivo, que preserva la biodiversidad, está ayudando a que en muchos colegios se introduzcan preocupaciones por el patrimonio que tienen nada que ver con lo objetual y tienen más que ver con lo procesual y que tienen más que ver, por ejemplo, se utiliza estos experimentos en curso para que los chavales se hagan preguntas sobre qué significa alimentarse bien, sobre qué significa la agricultura de proximidad, qué significa tener una variedad de semillas de la que disponer, y esto les lleva a comprender mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces es un recurso simple, porque no se trata de tener la biblioteca del Congreso en materia de semillas, se trata de aprender a distinguir y a valorar y a poner en valor un patrimonio que está amenazado y que está desapareciendo. Eso podría ser un ejercicio para
cambiar la noción de patrimonio en un entorno rural, que yo creo que está funcionando. Hay muchos lugares donde se habla de esa práctica como una práctica ejemplar, que es de muy bajo coste, que no requiere hacer edificios, ni pedirle a Europa proyectos. Basta con que los chavales comprendan la importancia que tiene lo propio y no está asociado a un proyecto identitario nacionalista, ¿no? Es una cosa más local, ¿no? Pero hay muchos proyectos así. Bueno, ahora Lorena, luego Andrea y luego, si nos importa, como vamos a tener más espacios de debate, podemos retomar todo lo que queramos para que nos dé tiempo a comer, porque nos van a presentar las mesas de trabajo que vamos a hacer y yo creo que sí que es importante que conozcamos todos un poco de antemano la dinámica. Lorena. Buenas tardes. Bueno, como dices, hay poquito tiempo, pero no me resisto a compartir con vosotros y con vosotras el desafío que estoy desarrollando o al que finalmente estoy consiguiendo dar vida en este momento, que tiene que ver precisamente con ese tipo de museos. El viernes os hablaré de un ejemplo que responde a este tipo de criterios, es decir, el museo en pequeña escala y con minúsculas. El museo que se construye de puertas para adentro, pero teniendo en cuenta que de puertas para adentro quien está es nada más y nada menos que la población local representada según sus intereses, actuando según sus problemáticas, como decíais, y sus conflictos, preocupada por el presente y con conciencia de que son ellos los que construyen la realidad y solo lo pueden hacer en el día a día. Entonces, un poco compartir con vosotros todas estas ideas. El viernes os voy a hablar de uno de estos museos y bueno, he querido compartir con vosotros esta especie de pequeñísima presentación porque en realidad mi tema de trabajo es el museo, pero el museo como lugar de construcción del presente, donde se negocian los conflictos y se aprende con ellos. O sea, es un poco un lugar donde acaban por darse la mano todos estos conceptos y estas ideas que están aquí sobrevolando la sala. Entonces, es como mi contribución es traeros otra idea de museo. No es el museo de puertas para afuera, el del visitante, el del público, el de la actitud pasiva, el de los objetos que viven silenciados, sino que, bueno, es un museo en el que las personas construyen su propia idea de patrimonio, su propia idea de territorio, su propia idea de desarrollo o de sostenibilidad o otras tantas cosas. O sea, es un museo que cuestiona quién, cómo, por qué, para qué, y a partir de ahí a lo mejor ganan sentido todos estos conceptos y estas terminologías súper afinadas y muchas veces clasificadas de excesivamente académicas o cerradas o incluso estériles, ¿no? Y bueno, nada, simplemente pues traeros un poco como, aunque sea anticipadamente, un ingrediente más a la sopa. Andrea, ahora. Yo brevemente, entonces, solamente para no quitar mucho tiempo, pero sí que me gustaría retomar tres cosas que han surgido. Primero, respecto de lo que hablabais antes de las experiencias personales. Yo creo que si hablamos de iniciativas, proyectos, acciones, como lo queráis llamar, en el medio rural, creo que muchas veces hay que vincularlo con proyectos y experiencias personales porque son las personas que viven en el medio rural. No hay administraciones ni entidades detrás, sino que son muchas veces esfuerzos personales, de colectivos o de asociaciones que se encuentran en el medio rural y tienen la necesidad de la subsistencia. Que en Galicia igual está solucionada, no lo sé, en mi territorio, por ejemplo, no. Es decir, que yo llego de nuevas, yo llego con mi proyecto y tengo que buscar esta subsistencia. Y no hablamos ni de grandes proyectos, ni hablamos de grandes presupuestos, hablamos del día a día y del presente. Es decir, que de poder saber cómo llego yo al final del mes, dedicándome a lo que me gustaría dedicar, que es el arte y el activismo cultural que estamos ejerciendo. Y no hablo, que tú antes hablabas, no sé tu nombre, en una intervención hablabas de los cursos que hay o que estaría bien tenerlos en administración para estos proyectos. No te hablo ni siquiera de autónomos o personas personales que nos vemos enfrentados
con toda esta tira de requisitos y programas y no sé qué, que ni nos financia nadie, ni desplazamientos, ni cursos para poder manejarnos. Y enlazo con lo que Anestia se ha ido, que me gustó mucho, ¿dónde está? Sí, de reivindicar cierta llanura en la comunicación. Es decir, que cuando yo estoy en el medio rural, yo intento comunicarme con la gente que me rodea para que me entienda la gente que me rodea, porque es la gente que me tiene que apoyar. Cuando yo de repente veo que incluso me ha pasado aquí ahora con el Congreso, que tienes que hacer un abstract y que tienes que hacer un acta y dices, ostras, que de repente lo que yo he aprendido en año y medio en el que he intentado meterme en estas líneas de financiación para buscar una supervivencia donde estoy con lo que me gustaría realizar, es que me dice todo el mundo, es que si no metes las 5 palabras claves que a la administración le hacen sonar la campana, ni te van a leer ni te van a entender, ¿no? Entonces sí que hay una trampa en la que, en el fondo, donde te sientes cómodo es el discurso directo, llano, para que llegue a la gente y hablar realmente de lo que te apasiona, y de repente tienes que poner 1, 2, 3, 5 filtros de lenguaje para que lo que tú redactes llegue en esta jerarquía, es decir, que abandonar la llanura y llegues a una jerarquía en la que este equipo de evaluadores que se manejan con una terminología teórica, sigan leyendo, ¿no? Entonces, es una de las reflexiones que tengo así un poco de cómo manejarme yo, que estoy intentando aprender. No sé si quiero seguir en ello, porque como artista te ves en muchas facetas, como que te empiezas a cortar tus propias alas, ¿no? Cuando te metes en este ámbito. O no sé si una solución podría ser la colaboración estrecha con gente que se siente más cómodo en todo esto, que te ayuden directamente en una especie de asesoramiento para que tú llegues hacia arriba, en un camino en el que tú no te manejas porque no sabes utilizar las herramientas, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias a todos, y ya os digo que está claro que hay muchos temas que tratar y va a haber más espacios y podemos volver a temas sin ningún problema, porque aquí estamos para hablar de lo que nos interese, no